Ayer no solamente el Senado de la Nación aprobó y sancionó las leyes de emergencia en materia de salud pediátrica y también de financiamiento para las universidades, además volteó 5 decretos, 4 decretos que son desregulatorios, en uso de facultades delegadas, esos que Sturzenegger prometió, vendió y con los que hizo mucha... bueno, de hecho, era el sentido de su gestión, digamos. Y también el decreto de necesidad de urgencia que dictó Milei para regular la marina mercante, que más allá de la regulación propia sobre la marina mercante, lo que contenía era una regulación del derecho de huelga, el derecho a la protesta, que si bien ya está frenado por la justicia, ¿se acuerdan? Ese que establecía mínimos de servicios que tienen que garantizar aquellos que están en una medida de fuerza, que son el 75% de los servicios en el área de salud, educación, transporte y, por ejemplo, el 50% del área de comercio. Bueno, no hay paro habitualmente en el área de comercio, pero cierto es que ese decreto, que fue muy cuestionado, insisto, está paralizado en la justicia, también fue ayer derogado, digamos, rechazado por el Senado. Ya lo había ocurrido en la Cámara de Diputados, por lo tanto, no rigen y no tienen chance de volver a ser legislados. Vamos a repasar cuáles son precisamente estos 5 decretos que ayer rechazó el Senado de la Nación. Uno es que te lleva un montón de reestructuraciones de un montón de organismos que eran parte de los que habían sido sujetos a modificación en la ley de bases. Así es, y por ejemplo, dos casos emblemáticos, el INTA y el INTI, que en el caso del INTA pasaba a depender directamente del Ministerio de Economía, que les quitaba autoridad. Aquí hay que marcar que el gobierno, si bien va a quedar imposibilitado de llevar adelante la reforma tal como la planteó el decreto, sí tiene amplio margen para de todos modos intervenir de financiar y terminar reformando de hecho el funcionamiento de estos organismos. Pero algunos de hecho generaron mucha controversia regional, como es el caso de la industria del cáñamo y especialmente el Instituto Nacional de Vitivinicultura, claro, que en la provincia de Mendoza es una institución con mucho peso político y productivo. Y claro, al además sumar distintas instituciones en un mismo decreto, fueron logrando la adhesión de distintas provincias precisamente por, digamos, el INTA en La Pampa, por provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, tiene un peso enorme. También en provincias como Río Negro, en donde las chacras experimentales del INTA tienen un rol social muy importante. Claro, no... era muy fácil lograr la adhesión de cada uno de los senadores por cuestiones locales, digamos. Hay que marcar de todos modos que los decretos no planteaban la desaparición de todos estos organismos. Lo que pasa es que generaba mucha duda del funcionamiento a futuro. Parecía un recorte de funciones en todos los casos. Otro de los decretos, avancemos, que ayer el Senado rechazó, el que hacía cambios en materia de cultura, del que Nieves habló bastante, que disolvía el Instituto Nacional del Teatro y después modificaba el Instituto San Martiniano, también el Instituto Eva Perón, la Comisión de Monumentos y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que cada una con logró distintas ediciones. La de Bibliotecas Populares sí generó en todo el país un rechazo enorme por el rol que cumplen precisamente, no en las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades que se quedaban prácticamente sin financiamiento. Después, que había generado mucha controversia, la modificación de la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, que pasaba a formar parte como una oficina dentro del Ministerio de Justicia, o sea, perdía la autonomía. El otro, el que hablábamos, no es la desregulación, sino básicamente era la emergencia, modificaba la estructura de la marina mercante. Este es un decreto de necesidad de urgencia, no un decreto con facultades delegadas. Y decíamos, es el que reguló el derecho a la huelga, no solamente en el sector marítimo, sino en todas las áreas de la economía, y que fue lo que precisamente volteó la justicia a partir de una medida de amparo que había pedido la CGT. Y finalmente, el último decreto que ayer
rechazó el Senado es el que se había anunciado también sobre cambios en materia de transporte, que era la Dirección de Vialidad Nacional y también la Agencia Nacional de Seguridad Vial y además organismos vinculados a transporte y tránsito en todo el país. Lo que el gobierno estaba haciendo es tratar de correrse de la materia vial y dejarla exclusivamente en manos de las provincias. De hecho, hay una discusión sobre qué va a pasar con las rutas nacionales. El gobierno hace rato que viene con ganas de transferirlas a las provincias, sobre todo en materia de inversión vial, que hoy no está ocurriendo y las provincias están pidiendo sí que haya recursos o que se las transfieran para avanzar. Sobre el tema de decretos de necesidad de urgencia, un tema del que no se habla, hubo esta semana también un avance en comisión de una ley que están buscando para limitar el alcance de los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, para que este modo de si no tengo mayorías... El rechazo sobre todo, ¿no? El rechazo al decreto. Y la vigencia del decreto, porque lo que se va a buscar es que si las cámaras no se expiden en el término máximo de 90 días, se caen. Se cae el decreto. Se cae el decreto. Y no como ahora, que alcanza con el visto bueno de una de las dos cámaras para que el decreto tenga vigencia. Ahora, si no hay una explícita sanción de ambas cámaras, va a dejar de regir, porque de hecho esto también está bastante controvertido con la Constitución, que impide que una ley funcione por lo que se llama sanción ficta. Es decir, que si una de las dos cámaras no se expidió, bueno, que pueda regir. ¿Cuántos años hace que es así? Desde el año 2006, 2006 una ley de Cristina del año 2005. Claro, ahora el gobierno dice, sí, se lo permitieron a Cristina y a mí no. A Cristina y a todos los demás. Claro, y a Macri, digamos, claro, que son los que vinieron detrás, y a Alberto. Lo cierto es que ahora, claro, lo que nunca había ocurrido es un presidente que no con tan pocos senadores y diputados y con tanto decreto a mano. Y hablando de senadores...